5:12 de la madrugada. Y el silencio dejó de ser un refugio. En una habitación casi inmóvil, donde la luz apenas se filtraba entre las cortinas como si también dudara en entrar, José Sacristán permanecía sentado, sin moverse, con las manos juntas, como si estuviera esperando algo que nunca iba a llegar. Según algunas fuentes cercanas, esa mañana no era como las otras. No había guión, no había escenario, no había público. Solo un hombre de 88 años enfrentándose a algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Se dice que durante años había aprendido a esquivar preguntas, a sonreír con elegancia, a transformar cualquier inquietud en una anécdota ligera. Pero esa mañana, algo cambió. Quienes lo conocen aseguran que su mirada ya no era la misma, más lenta, más pesada, como si cada segundo tuviera un peso que antes no existía. Algunos comenzaron a notar pequeños detalles, casi invisibles para cualquiera que no mirara con atención. Pausas demasiado largas antes de responder. Gestos que se repetían sin darse cuenta. Una ligera confusión al buscar una palabra sencilla. Según fuentes, hubo días en los que olvidaba lo que iba a hacer al levantarse, pero nunca lo admitió. Nunca hasta ese instante. 5:12. Cuando finalmente dejó escapar una frase tan breve que casi pasó desapercibida. Hay cosas en mi cuerpo que están cambiando. No dijo enfermedad. No dijo diagnóstico. No dio nombres. Y sin embargo, esa frase cayó como un golpe seco, porque lo que no se dice a veces pesa más que cualquier explicación. Y en ese silencio que siguió, un silencio incómodo, largo, casi doloroso, muchos empezaron a entender que no se trataba solo del paso del tiempo, sino de algo más profundo. Algo que traiciona desde dentro. Porque hay una diferencia entre envejecer y sentir que el propio cuerpo ya no responde como antes. Según quienes estuvieron presentes, él no levantó la voz, no dramatizó, no buscó compasión. Simplemente se quedó allí, respirando lento, como si cada palabra tuviera que atravesar un muro invisible antes de salir. Y en ese gesto mínimo se escondía una carga enorme. Porque reconocer el cambio es también reconocer la pérdida. Pérdida de control. Pérdida de memoria. Pérdida de esa seguridad silenciosa que durante décadas había sido parte de su identidad. Algunos dicen que en ese momento no parecía un actor. Parecía alguien que ya no podía interpretar más, que ya no tenía dónde esconderse. Y eso fue lo que realmente inquietó. No lo que dijo, sino lo que dejó entrever. Porque según fuentes cercanas, lo más difícil no es el dolor físico, sino ese instante en el que uno empieza a sospechar que su propia mente puede fallar, que los recuerdos, esos mismos que construyeron una vida entera, pueden empezar a desvanecerse sin aviso. Y esa idea, esa posibilidad, es la que rompe algo por dentro, lentamente, sin hacer ruido. 5:17, 5 minutos después, la luz ya había avanzado un poco más sobre el suelo, dibujando una línea tenue que parecía dividir la habitación en dos tiempos. El pasado. Y lo que estaba ocurriendo ahora. Él seguía sentado, pero algo en su postura había cambiado, como si al decirlo, aunque fuera de forma incompleta, ya no pudiera volver atrás. Según algunas versiones, bajó la mirada hacia sus propias manos, como si intentara reconocerlas, como si buscara en ellas alguna respuesta que no estaba llegando. Y en ese gesto, tan simple, tan cotidiano, se escondía una sensación difícil de nombrar, una mezcla de dolor, de traición,
de pérdida, porque hay algo profundamente inquietante en darse cuenta de que el enemigo no está fuera, sino dentro, avanzando en silencio, sin fecha, sin aviso y sin posibilidad de negociación. Algunos aseguran que nadie supo qué decir en ese momento, que incluso el aire parecía haberse detenido, como si la habitación entera estuviera escuchando algo que no se estaba diciendo en voz alta. Y ahí, en ese espacio suspendido, comenzó a formarse una idea que nadie quería aceptar del todo, que tal vez lo más doloroso no era lo que estaba ocurriendo, sino lo que aún podía ocurrir. Porque cuando alguien como él, acostumbrado a tener control sobre cada palabra, cada gesto, cada silencio, deja de tenerlo, el vacío que queda no es pequeño, es inmenso. 5:23. Afuera. La ciudad empezaba a despertar lentamente. Un coche pasó a lo lejos. Alguien abrió una persiana, un sonido cotidiano, casi insignificante. Pero dentro de esa habitación, el tiempo parecía haberse detenido en un punto del que no había retorno claro. Y él, sin decir nada más, se quedó mirando hacia la ventana, como si intentara seguir con la vista algo que ya no estaba del todo ahí. 3:00. Y la historia retrocede en silencio, porque según algunas versiones, nada comenzó realmente a los 88, sino mucho antes, en momentos tan pequeños que nadie pensó en detenerse a mirarlos. Un guión que necesitaba leerse una vez más de lo habitual, una pausa extra en medio de una frase sencilla, un gesto mínimo que pasaba desapercibido para el público, pero no para él. Según algunos compañeros de trabajo, hubo ensayos en los que José Sacristán se quedó quieto en mitad de una escena, no porque olvidara las palabras, sino porque no lograba encontrar la emoción. Y eso era lo verdaderamente inquietante, porque para alguien que ha vivido toda su vida a través de recuerdos, matices, silencios cargados de significado, perder la conexión con lo que siente, no es un error técnico, es una grieta que no se puede esconder fácilmente. Se dice que en ese instante no reaccionó con frustración visible, no levantó la voz, no pidió repetir, simplemente guardó silencio unos segundos más largos de lo normal, como si estuviera buscando algo dentro de sí mismo, algo que siempre había estado ahí, pero que ahora parecía alejarse. Y esa búsqueda, tan íntima, tan invisible, empezó a repetirse, poco a poco, sin que nadie pudiera señalar exactamente cuándo se volvió habitual. Algunos recuerdan que él mismo intentaba restarle importancia, sonriendo, improvisando, transformando los olvidos en pausas interpretativas, como si todo formara parte del personaje. Pero según fuentes cercanas, había noches en las que todo cambiaba. Noches en las que el teatro quedaba vacío, las luces se apagaban y él no se iba. Se quedaba sentado, solo, repasando mentalmente cada escena, cada palabra, intentando reconstruir algo que sentía que se le escapaba. No por vanidad, no por perfeccionismo, sino por una necesidad más profunda, la de asegurarse de que seguía siendo él mismo. Porque cuando la memoria empieza a fallar, no solo se pierden datos, se pierde identidad. Y eso no se puede ensayar. No, se puede corregir. Según quienes lo vieron en esos momentos, había algo distinto en su manera de mirar, menos segura, más detenida, como si cada objeto, cada rincón, necesitara ser reconocido de nuevo, como si el mundo, de pronto, requiriera un esfuerzo extra para mantenerse familiar.
Y esa sensación, lejos de desaparecer, fue creciendo, lentamente, como una fisura que no hace ruido, pero que nunca deja de avanzar. 4:12. Una noche cualquiera. Según una fuente, dejó caer el guión sobre la mesa y permaneció en silencio durante varios minutos. No había enojo, no había desesperación visible, solo una especie de vacío difícil de explicar, porque lo que le dolía no era olvidar una línea, era no recordar cómo debía sentirse al decirla. Y ahí, en ese detalle tan específico, tan íntimo, se escondía algo mucho más profundo. Porque un actor puede memorizar palabras, puede repetirlas, puede incluso engañar al público, pero no puede fingir emoción consigo mismo. Y cuando esa conexión se debilita, lo que se pierde no es una escena, es una parte de la vida. Algunos dicen que intentó ignorarlo, seguir adelante, llenar los espacios en blanco con disciplina, con oficio, con años de experiencia. Y durante un tiempo, funcionó. Nadie lo notó realmente. El público seguía aplaudiendo. Las funciones continuaban, las entrevistas fluían con normalidad, pero por dentro, algo ya había cambiado. Según fuentes, empezó a desarrollar pequeños rituales. Repetir frases en voz baja antes de salir a escena, tocar ciertos objetos como si eso pudiera anclarlo al presente, quedarse un poco más de lo necesario en los camerinos, respirando, concentrándose, tratando de reunir todas las piezas antes de dar el primer paso, y aunque desde fuera todo parecía intacto, desde dentro, la tensión crecía, silenciosa, constante. 5:30. Y lo más difícil, según quienes lo conocían bien, no era que otros empezaran a sospechar, sino que él lo sabía, lo percibía, lo sentía en cada pausa inesperada, en cada duda que antes no existía. Pero no podía nombrarlo, no podía decirlo en voz alta, porque hacerlo habría sido aceptar algo para lo que no estaba preparado. Y así, el silencio se convirtió en su única forma de defensa. No un silencio cómodo, sino uno cargado, denso, lleno de preguntas sin respuesta. Porque hay cosas que uno puede compartir y otras que simplemente no sabe cómo explicar. 6:10. Una madrugada, muy parecida a la de las 5:12. Se quedó mirando sus propias notas, escritas de su puño y letra, intentando reconocer el momento en el que las había hecho, intentando recordar por qué ciertas palabras estaban subrayadas, y aunque todo estaba ahí, visible, ordenado, algo no encajaba, como si faltara una pieza invisible, y esa sensación, tan sutil, tan difícil de describir, empezó a perseguirlo, no de forma agresiva, no de golpe, sino como una presencia constante, casi imperceptible, que se instala sin pedir permiso, y no se va. 6:58, afuera, el mundo seguía funcionando con normalidad. Coches, luces, voces lejanas, pero dentro de ese espacio íntimo, algo seguía deslizándose, lento, silencioso, como una grieta que ya no podía ignorarse, aunque nadie, absolutamente nadie, quisiera mirarla de frente. 7:00. Y el silencio ya no protegía. Empezaba a pesar, porque hubo un tiempo, según varias fuentes, en el que José Sacristán dejó de aparecer en conversaciones que antes giraban en torno a él. No concedía entrevistas, no respondía preguntas, no confirmaba, no negaba. Y no era, como muchos pensaron, un intento de ocultar algo, sino una incapacidad más profunda, una dificultad real para poner en palabras lo que estaba ocurriendo dentro. Porque
¿Cómo se explica una sensación que no tiene forma, ni nombre, ni límites claros? ¿Cómo se describe el momento en el que el cuerpo sigue obedeciendo, pero algo en la mente comienza a moverse fuera de lugar? Según quienes estuvieron cerca, él mismo evitaba esos temas no por estrategia, sino por desconcierto, porque cada vez que intentaba acercarse a esa verdad, se encontraba con un vacío difícil de atravesar. 7:38. En encuentros cotidianos, en conversaciones aparentemente normales, seguía siendo el mismo de siempre. Sonreía, contaba anécdotas, hacía reír, como si nada hubiera cambiado. Pero había instantes, muy breves, casi invisibles, en los que su mirada se detenía en un punto fijo, como si algo se hubiera interrumpido en mitad del pensamiento. Según el testimonio de una persona cercana, hubo una tarde en la que, en medio de una historia que había contado cientos de veces, se quedó en silencio, mirando hacia la ventana, durante unos segundos que parecieron más largos de lo habitual. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a interrumpir. Y de pronto, retomó la conversación exactamente donde la había dejado, sin mencionar el vacío, sin reconocerlo, como si no hubiera existido, pero sí había existido. Y eso fue lo que inquietó, porque esos espacios, esas pausas, no tenían explicación, no tenían aviso previo y no dejaban rastro visible. Solo una sensación, una incomodidad que se quedaba flotando en el ambiente. 8:25, con el paso de los días. Según algunas versiones, esos momentos comenzaron a repetirse, no de forma constante, no lo suficiente como para alarmar abiertamente, pero sí lo suficiente como para generar una duda, una sospecha que nadie quería formular en voz alta. Porque hay silencios que se respetan, pero también hay silencios que se temen. Y este empezaba a ser uno de ellos. Se dice que incluso él mismo intentaba anticiparlos. Hablaba más despacio, elegía mejor las palabras, hacía pausas voluntarias para no verse obligado a enfrentarse a una pausa involuntaria, como si pudiera adelantarse a algo que no terminaba de comprender. Pero ese control, poco a poco, se volvía más difícil de sostener. 9:10. Lo más duro, según fuentes cercanas, no era que otros lo notaran, sino que él lo sentía antes que nadie. En ese instante íntimo en el que una idea desaparece justo antes de ser expresada, en ese momento en el que una palabra se queda en la punta de la lengua, pero no llega a salir. Y ese tipo de pérdida, aunque sea pequeña, aunque dure solo segundos, deja una marca, porque no es solo olvido, es una fractura en la continuidad de uno mismo. Y para alguien que ha construido toda una vida a partir de la memoria, de las emociones, de la precisión de cada gesto, esa fractura se vuelve insoportable, no por su tamaño, sino por lo que representa. 10:02. Algunos aseguran que empezó a evitar ciertos encuentros, no de forma brusca, no con explicaciones, simplemente dejando pasar invitaciones, aplazando reuniones, reduciendo el contacto, no por desinterés, sino por una especie de cansancio que no era físico, un cansancio de sostener una versión de sí mismo que cada vez requería más esfuerzo, porque cuando uno empieza a dudar de su propia memoria, cada conversación se convierte en un riesgo, cada historia en una prueba, cada silencio en una posible revelación. Y esa presión, aunque nadie la vea, pesa mucho. 10:47. Hubo una noche, según un testimonio, en la que volvió a quedarse solo después de una reunión, la casa en silencio,
la luz tenue, y él caminando lentamente de una habitación a otra, sin un objetivo claro, como si estuviera buscando algo que no sabía exactamente qué era. Se detuvo frente a una fotografía. La miró durante varios segundos, quizás reconociendo el momento, quizás intentando reconstruirlo, y en ese gesto tan cotidiano se escondía una inquietud profunda, porque no se trataba de olvidar una cara, se trataba de no estar seguro de lo que esa imagen significaba, y esa duda, tan pequeña en apariencia, era suficiente para alterar todo lo demás. 11:32. Lo que más dolía, según algunas fuentes, no era el cambio físico, ni siquiera el desgaste del tiempo. Era esa sensación persistente de extrañeza, como si poco a poco, sin ruido, sin aviso, uno empezara a convertirse en un desconocido para sí mismo. Una sensación que no se puede ensayar, que no se puede interpretar, que no se puede compartir fácilmente, porque no hay palabras exactas para describirla. Y cuando no hay palabras, solo queda el silencio, pero ya no un silencio que protege, sino uno que pesa, uno que se instala, uno que acompaña incluso cuando todo parece estar en calma. 11:58. Y mientras afuera la vida seguía su ritmo habitual, conversaciones, luces, pasos lejanos. Dentro de él, algo continuaba desplazándose, lento, casi imperceptible, como una sombra que no desaparece, aunque nadie, ni siquiera él, pudiera señalar exactamente dónde comenzaba, ni hasta dónde iba a llegar. 12:00. Y llegó ese momento del que nadie tenía fecha, ni anuncio, ni preparación. Simplemente ocurrió, en voz baja, casi como si no quisiera dejar huella. Según algunas fuentes cercanas, José Sacristán pronunció una frase que no parecía importante, pero que cambió la forma en que todos entendían lo que estaba viviendo. Ya no intento entenderlo todo, sin énfasis, sin dramatismo, sin explicaciones. Una frase breve, casi frágil, pero cargada de algo que no necesitaba ser desarrollado, porque lo que faltaba decir era precisamente lo que más pesaba. No habló de enfermedad, no mencionó diagnósticos, no buscó nombres que ordenaran el caos, y sin embargo, esa renuncia silenciosa a comprender fue interpretada por muchos como el punto más cercano a una verdad que nunca terminó de formularse. Algunos creen que era aceptación, una forma de hacer las paces con lo inevitable. Otros, en cambio, lo vieron como una rendición íntima, no ante la vida, sino ante el esfuerzo constante de sostener una realidad que ya no encajaba del todo. Porque entender implica controlar, y cuando el control desaparece, lo único que queda es soltar, poco a poco, sin ruido, sin ceremonia. 12:48. Desde entonces, según quienes lo rodeaban, algo en su manera de estar cambió. No de forma visible, no en gestos grandes, sino en detalles mínimos. Dejó de corregirse tanto. Dejó de insistir en recordar con precisión. Dejó de luchar contra cada pequeño vacío, como si hubiera decidido, en algún punto, dejar de perseguir lo que se escapaba. Y ese cambio, aunque sutil, tenía una profundidad difícil de explicar, porque durante años, su vida había estado construida sobre la exactitud, sobre la memoria, sobre la capacidad de dar sentido a cada emoción, y ahora, poco a poco, esa estructura empezaba a soltarse, no por decisión consciente, sino porque ya no había otra forma de sostenerla. 13:30. Hubo conversaciones, según algunas versiones,
en las que alguien intentó ir más allá, preguntar, entender, buscar una explicación más clara, pero él no respondió, no evitó, simplemente dejó que la pregunta se disolviera en el aire, como si no tuviera un lugar donde apoyarse, como si cualquier intento de nombrar lo que estaba ocurriendo lo hiciera aún más inestable. Y en ese silencio no había negación, tampoco había confirmación, solo una especie de límite, una frontera invisible que nadie se atrevía a cruzar, porque al otro lado no había respuestas. 14:05. Lo más desconcertante, según fuentes cercanas, era que seguía presente, seguía escuchando, seguía participando, pero de otra manera, con pausas más largas, con una mirada que a veces parecía ir un paso más lenta que el resto, como si estuviera procesando cada momento con un cuidado distinto, no por elección, sino por necesidad, y aún así, no mostraba desesperación. No había enojo, no había lucha visible, solo una calma extraña, una calma que algunos interpretaron como serenidad y otros como cansancio, porque hay una diferencia entre aceptar y dejar de resistir, y a veces, desde fuera, ambas cosas se parecen demasiado. 14:52. Según una persona cercana, hubo una tarde en la que, después de una conversación especialmente larga, se quedó en silencio, mirando sus manos, como si estuviera midiendo algo que no podía explicarse. No dijo nada, no hizo ningún gesto dramático, simplemente permaneció ahí, unos segundos más de lo habitual, y luego cambió de tema, como si nada hubiera ocurrido. Pero ese nada era precisamente lo que lo decía todo, porque en ese tipo de silencios se acumula lo que no se puede expresar, lo que no se puede ordenar, lo que no se puede resolver. 15:28. Con el paso del tiempo, esa forma de estar, sin explicar, sin justificar, sin nombrar, se convirtió en su única manera de seguir adelante. No porque fuera suficiente, sino porque era lo único posible. Porque hay experiencias que no admiten traducción, que no encajan en palabras, que no se alivian al ser compartidas, y cuando eso ocurre, el silencio deja de ser una elección y se vuelve una condición, algo que acompaña, que rodea, que permanece incluso cuando todo lo demás sigue funcionando. 16:02. Algunos dicen que en ese punto ya no intentaba volver a ser como antes, no porque no quisiera, sino porque sabía, de alguna forma, que ese antes ya no estaba disponible, y esa conciencia, aunque no se dijera en voz alta, era quizás lo más doloroso, porque no se trataba de perder algo de golpe, sino de verlo alejarse lentamente, día tras día, sin poder detenerlo, sin poder acelerarlo, solo sintiéndolo. 16:41. Y, aún así, nunca hubo una declaración clara. Nunca hubo un momento definitivo en el que todo quedara explicado. Porque tal vez no había nada que explicar. Tal vez lo que estaba ocurriendo no pertenecía al lenguaje, sino a otra dimensión más íntima, más silenciosa, más difícil de compartir. Y en ese espacio, él permaneció, sin negar, sin confirmar, sin huir, pero tampoco intentando traducirlo, porque hay cosas que incluso al ser dichas, no desaparecen. 16:58, afuera, una ventana se abrió lentamente. Una corriente de aire movió apenas una cortina. Y, durante un instante, la luz cambió de dirección, como si algo hubiera pasado,
aunque nadie pudiera decir exactamente qué, 17:00, y la mañana ya no era un escondite, era un lugar donde el silencio empezaba a mostrarse tal como era. Sin protección, sin excusas. Según algunas personas que coincidieron con él aquel día, José Sacristán salió a la calle sin prisa, sin rumbo claro, caminando un poco más lento que antes, pero sin detenerse, como si cada paso fuera una decisión pequeña, pero consciente. No había escenario, no había focos, no había personajes, solo la ciudad despertando. Una cafetería abría sus puertas, el sonido suave de tazas colocándose una sobre otra, el camarero limpiando los primeros vasos del día con movimientos repetidos, casi mecánicos, como si nada pudiera alterar esa rutina. Un vendedor de flores acomodaba ramos recién traídos, algunos aún cerrados, con pétalos que no habían tenido tiempo de abrirse, como si también estuvieran esperando algo. Un poco más de luz, un poco más de tiempo, cerca de la ventana. Una pareja mayor hablaba en voz baja, tan baja, que parecía que temían romper algo invisible, algo frágil que flotaba entre ellos, y en medio de todo eso, él se detuvo, no abruptamente, no como alguien perdido, sino como alguien que simplemente decide quedarse un momento más, mirando, observando, sin intervenir. Según fuentes, ya no apartaba la mirada cuando alguien lo reconocía, ya no giraba el rostro para evitar una conversación, pero tampoco respondía, no explicaba, no aclaraba, no ofrecía respuestas que tranquilizaran a nadie. Solo permanecía ahí, presente, sin huir, y esa diferencia, tan pequeña en apariencia, era la que más inquietaba, porque durante mucho tiempo, el silencio había sido una forma de protegerse, de esquivar, de aplazar, pero ahora parecía otra cosa, parecía una forma de sostener lo que no podía decirse. 17:58. Una mujer pasó a su lado, lo miró, dudó un segundo, como si quisiera preguntar algo, como si reconociera en él algo más que un rostro conocido, pero no dijo nada, y él tampoco. Y en ese cruce, tan breve, tan cotidiano, quedó suspendida una pregunta que nadie formuló, porque a veces, no preguntar es también una forma de entender. 18:22. El sol empezó a reflejarse en los cristales, una luz suave, casi tibia, tocando las mesas, los rostros, los objetos, como si todo adquiriera una claridad momentánea, y aún así, había algo que no se iluminaba del todo, algo que permanecía en sombra, no por falta de luz, sino porque no podía ser expuesto. Según algunos testigos, él mantuvo la mirada fija en la escena durante varios minutos, no con nostalgia, no con tristeza evidente, sino con una atención distinta, como si cada detalle tuviera un peso nuevo, como si cada gesto cotidiano escondiera algo que antes no estaba. 18:57. Un coche pasó lentamente por la calle, el sonido de las ruedas sobre el asfalto, constante, regular, casi hipnótico. Alguien cerró una puerta. Alguien más encendió la radio dentro del local. Una melodía baja, apenas audible, y todo seguía, todo continuaba, como si nada estuviera ocurriendo. Pero dentro de ese momento, había una sensación difícil de nombrar. Una especie de despedida sin palabras, no de la vida, no del presente, sino de algo más íntimo, más silencioso, algo que no se puede señalar, pero que se percibe cuando empieza a faltar. 19:21. Según quienes lo observaron, no había resistencia en su postura, no había lucha,
pero tampoco indiferencia. Era otra cosa, algo intermedio, como si hubiera dejado de intentar retener lo que se escapaba, pero sin dejar de sentirlo, sin dejar de estar ahí. Y quizás eso era lo que más pesaba. No el silencio en sí, sino lo que ese silencio contenía. Porque a veces, callar no es evitar, es la única forma de seguir. Cuando las palabras ya no alcanzan, 19:48, la pareja junto a la ventana terminó su conversación. Se levantaron despacio. El camarero apiló los últimos vasos limpios. El vendedor de flores ajustó un ramo que se inclinaba ligeramente hacia un lado, y en medio de ese movimiento continuo, él permaneció unos segundos más, inmóvil, como si estuviera esperando algo que no llegaba, o tal vez reconociendo algo que ya estaba yéndose. 19:59. Y mientras la ciudad seguía avanzando, sin detenerse, sin mirar atrás, hubo un instante, muy breve, casi imperceptible, en el que todo pareció quedarse suspendido. Lo suficiente para que alguien, en algún lugar, se preguntara en silencio: ¿qué es exactamente lo que desaparece primero cuando aún todo parece seguir ahí?